el análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto, de veras qué privilegio que nos acompañe en este espacio verdaderamente especial, con motivo del llevado y traído tema del coronavirus, que tiene a mucha gente preocupada, a otros francamente envueltos en pánico, y creo que ya hemos tenido oportunidad de ver en esta ciudad el efecto de ese fenómeno extraordinario que pocas veces ocurre, pero que como hoy, por supuesto que amerita una atención especial, porque está cobrando dimensiones que francamente no ayudan mucho a sumar al tema que nos ocupa a todos. La Agencia Fronteriza de Noticias ha querido ofrecer un espacio adicional el día de hoy, y porque no solo el tema lo amerita, sino porque están con nosotros dos fuentes de primera mano en el tema de coronavirus por la parte sanitaria, y en otro ingrediente de particular relevancia, que es la actuación de la autoridad estatal en el sector educativo, que tendrá un papel fundamental en los mecanismos de contención y de prevención que la autoridad ha venido diseñando y que anticipadamente le hemos compartido aquí desde hace días, desde el momento mismo en que el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, había anticipado que habría operativos coordinados con el sector salud, previo a la capacitación correspondiente, y en otro momento le hemos compartido también las declaraciones que ha hecho el secretario de Educación de Baja California, el señor Catalino Zavala Márquez. Ambos están aquí en el estudio y agradecemos que así sea, para poder llevarles información precisa, actualizada y de la fuente más directa, de primera mano, para que no se confunda usted y pueda tomar las mejores decisiones, las más acertadas, las que reclama esta situación particular. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. ¿Quién abre fuego, secretario? Primeramente, secretario Catalino. La experiencia. Hace la diferencia. Muchas gracias, doctor, pero me parecería y quisiera recomendar que valdría la pena que el secretario de Salud del Estado pudiera iniciar con toda la explicación de este tema del coronavirus y también la parte de las recomendaciones de salud, y si te parece, educación, en la coordinación que estamos con salud para aplicar el sector educativo todas las medidas y protocolos, con todo gusto lo comentamos. Secretario. Bueno, pues muchísimas gracias, secretario Catalino. Muchísimas gracias por tenernos aquí y darnos la oportunidad de atenderte a ti y a tu teleaudiencia. Primero te comento, en el tema del coronavirus a nivel mundial, pues ustedes ya saben las estadísticas, ya son más de 100,000 pacientes confirmados. Ya estamos acercando 5,000 muertes en su totalidad, más de 122 países. Esta es una enfermedad que ya es una pandemia, ha circulado a todos los continentes del mundo. Nosotros lo comentamos y lo íbamos a tener inevitablemente en México, lo tenemos en el continente americano. Desafortunadamente llevamos 53 casos confirmados en México, ya varios estados del centro y sur de la República ya están comprometidos con casos específicamente asociados a viaje. Estamos en la fase 1 todavía en México en lo que es importación viral, todavía no tenemos un caso confirmado de dispersión comunitaria. Tenemos 176 casos sospechosos en el país, más de 300 estudios de contacto que se están haciendo por las autoridades epidemiológicas de la Secretaría de Salud. De los 53 pacientes, el 60% son hombres, el 40% son mujeres, el 60% se manejan en la Secretaría de Salud, el resto en las diferentes instituciones de salud pública. Estamos al tanto al día. ¿Y cómo estamos aquí en el estado? En el estado teníamos más bien 44 casos sospechosos, de esos 32 casos ya han sido descartados. Okay. Nos quedan 12 casos pendientes. Los casos pendientes están 8 en Tijuana, 2 en Mexicali y 2 en Ensenada. Seguimos con
con estado alto de alerta por parte del Servicio de Epidemiología de la Secretaría de Salud, esperando específicamente a reforzar actividades preventivas como las que hemos venido haciendo en estas últimas 6 semanas, que hoy en la mañana en la mesa de seguridad y en el gabinete de gobierno dimos específicamente qué es lo que iba a pasar con el coronavirus. ¿Cómo los hemos estado atendiendo? Pues es la capacitación al gremio médico, al sector público y privado en relación a salud. Hemos hecho esto. Hemos hecho también una forma muy importante, nos hemos acercado a las industrias maquiladoras, a las asociaciones civiles, a los autotransportes, a las iglesias, a los penales y a cualquier otra institución que conglomere personas para precisamente darles las recomendaciones preventivas. Siguen siendo las mismas, las más efectivas: el lavado mecánico de manos por 20 segundos, el estornudar en etiqueta o toser en etiqueta, el lavar continuamente las superficies que más usamos y el no acudir a lugares públicos en caso de padecer alguna enfermedad respiratoria aguda. Si yo tengo fiebre, gripe o tos, no ir a las escuelas, no ir a los lugares públicos, no ir al teatro, no ir al cine. Ahora ya sabemos por las estadísticas que están saliendo de los ensayos clínicos de China, Italia y los que están sucediendo en Europa, que este coronavirus, el COVID-2019, va a afectar predominantemente al adulto mayor, a las personas de 65 años o más. Les va a tener, son los que más presentan grados de severidad. Sabemos ahora que 1 de cada 10 personas que se infecten va a requerir hospitalización y que de esas el 3% va a terminar en una mortalidad. Pero el grupo más vulnerable ahorita, que ya está siendo más estudiado este COVID-2019, es el grupo de adultos mayores. Por algún motivo todavía no entendemos el gremio médico por qué los niños menores de 5 años no presentan mortalidad. Algo en su sistema inmunológico, el cual son los grupos más vulnerables para procedimientos infecciosos, padecimientos infecciosos. Los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 65 son grupos vulnerables por su sistema inmunológico. Pero en particular este COVID-2019 no afecta severamente y no hay mortalidad significativa en los grupos menores de 5 años o menor, no les afecta. Sin embargo, sabemos que los niños y los adultos jóvenes son los que son portadores de esta infección y que enferman a los adultos mayores. Entonces, la recomendación ahorita de la Secretaría de Salud son lineamientos muy básicos y esenciales, pero muy importantes. El lavado mecánico de manos es la primordial. El no tocarnos la cara, porque esa es la vía de entrada del COVID-2019. Los ojos, la boca o la nariz es como nos infectamos a través de las gotitas de flush. Yo toso o estornudo y aerolizo la saliva y el virus está contenido de ellos. Si me cae en el ojo, en la nariz o en la boca, me voy a infectar. Entonces el lavado mecánico de manos es algo importantísimo. El toser en etiqueta, el desinfectar las superficies, esa es una de las recomendaciones. La segunda recomendación que se emite de la parte de la Secretaría de Salud Federal y de aquí local es que a partir del 23 de marzo se suspenden todos los eventos no esenciales que conglomeren gente. A partir del 23 de marzo queda suspendido la conglomeración de personas. ¿Por qué el 23 de marzo? Porque a la fecha no estamos en la segunda fase, que es la fase de dispersión comunitaria. Sin embargo, sabemos que una curva epidemiológica, como ha pasado en otros países, a partir de que tienes tu primer caso confirmado de una importación viral a que empiezas a presentar dispersión comunitaria, pasan 25 días como promedio. Entonces eso es lo que el gobierno está haciendo, esperando a que pase ese tiempo, y en ese momento, cuando la curva de inflexión va para arriba, que son los casos y brotes, ahí es donde se van a suspender actividades de conglomeración. Ahí es en donde se alargaron el periodo vacacional, y en vez de 2 semanas se van a ir 4 semanas, y no va a ser un receso, vacaciones. Los maestros y el sector salud van a trabajarlo, de hecho van a prepararse en conjunto con la Secretaría de Salud para pasarse de filtros escolares básicos a filtros escolares estrictos. ¿Y eso qué significa? Va a ser un cuestionamiento de 6 preguntas para el alumno que quiere ingresar a un plantel. Va a ser una logística y coordinación en qué y cómo, cuándo llevar a un alumno a un centro de salud. Va a ser una logística para el personal docente, explicándoles que si tú tienes un caso confirmado en un salón y en una semana presentas otro o un sospechoso, se van a suspender las clases en ese salón.
Pero si tienes un caso confirmado en un salón y otro en otro, se van a suspender las clases en el plantel. Todo eso, todos esos filtros conlleva logística, entrenamiento y adiestramiento. También es muy importante y parte crítica de que nos cuidemos entre todos, que los papás nos ayuden. Ellos van a tener que firmar un documento en donde van a tener que garantizar o cerciorarse que su niño no tiene sintomatología, y el secretario ahorita lo va a desglosar un poquito mejor. Pero en ese sentido la Secretaría de Salud va a trabajar con la Secretaría de Educación Pública para precisamente cuidarnos entre nosotros. Las escuelas es un punto muy importante de conglomeración de personas, y por eso a partir del 23 las actividades no esenciales van a estar suspendidas. Punto número 3. Las conglomeraciones de más de 5,000 personas quedan suspendidas. Bueno, no suspendidas, se posponen. Se van a posponer a partir del domingo pasado. Ya no se pueden conglomerar más de 5,000 personas en ninguno de sus escenarios. ¿Por qué? Pues precisamente para tratar de mitigar esta curva de infección. Y el 4 es precisamente la protección del adulto mayor. El adulto mayor es una persona definida de 65 años o más, en donde vemos que la mortalidad aumenta drásticamente. Entonces sobre ellos nos vamos a enfocar, sobre ellos nos vamos a cuidar. Si tú tienes un familiar que es adulto mayor, no lo vayas y lo visites si estás enfermo, no lo vayas y lo visites si viajaste en los últimos 14 días a China, Irán, Japón, Francia, Estados Unidos, California. No lo visites porque corre él todo el riesgo que tú lo infectes. Si él tiene que hacer compras de mandado, si él tiene que salir a pagar su recibo de agua, luz, pues que no lo haga él, que lo haga otra persona, que lo haga un familiar, que lo haga un vecino, que no entre en contacto con niños ahorita, si los niños están enfermos, porque corren todo el riesgo de padecer infección severa, padecer una infección primero y la gravedad de la enfermedad, que es solamente en el 9.4%. Los casos severos que vamos a tener es el 9.4%. Del 100% que se infecten, 9.4 van a presentar la modalidad severa de la enfermedad. ¿Qué es la modalidad severa? Que de repente una fiebre, tos seca, que es la definición operacional, se me agregue dolor de músculo, dolor de articulaciones, dolor de cabeza, que tengan el antecedente de haber viajado los últimos 14 días y que de repente me empiece a faltar el aire. Pues ahí ya voy a requerir hospitalización. Que no pueda respirar o ventilar adecuadamente, voy a requerir que me entuben. Y que no responda adecuadamente la intubación y tenga un proceso inflamatorio sistémico, pues el desenlace no va a ser favorable. A la fecha, todavía en ninguna parte del mundo hay un tratamiento efectivo contra el COVID-2019. No lo hay. No, hay varias, y quiero aprovechar este momento para decir, hay varias mala información y desinformación intencionada para ocasionar miedo a la población y que nos lleven a tomar malas decisiones. No lo vamos a hacer. La Secretaría de Salud Federal, como la Secretaría de Salud de Baja California, el gobierno de Baja California, va a tomar decisiones en base a ciencia, en medicina basada en evidencias, en método científico, en el cual está demostrado, y vamos a ir escalando nuestras medidas a medida que se vaya presentando o cambiando nuestra geografía y la disposición de esta enfermedad en ella, ¿no? El que no tengamos casos confirmados en San Diego y en Valle Imperial de dispersión comunitaria y que los casos confirmados sean por importación asociados a viaje, pues eso nos da tranquilidad. Sonora no tiene ningún caso confirmado y Baja California Sur, simple y sencillamente, pues no es un escenario que nos preocupe en este momento por las distancias que se existen. Pero sí los puertos de Ensenada, Isla de Cedro, sí las garitas de Otay, en eso nos estamos enfocando. Hoy en la mañana en la Junta de Gabinete el gobernador indicó: vamos poniendo filtros en los aeropuertos para los viajes nacionales que vengan de estados que ya tengan casos confirmados. Lo vamos a hacer. Vamos poniendo y reforzando en las garitas de los cruces más información y publicaciones de lo que está pasando, los síntomas, las medidas preventivas y qué es el coronavirus. Lo vamos a hacer. A la fecha no tenemos ni un solo caso confirmado en Baja California. Eso no significa que no lo vamos a tener. Quiero ser muy claro, yo desde que empezó esto dije, lo vamos a presentar en México, lo vamos a presentar en Baja California. El COVID va a estar con nosotros todo el año, todo el ejercicio 2020 va a estar el año. Había una percepción y la gente de Mexicali ayer que andábamos en la jornada por Las Paz me decían ayer, oye, pero cuando empieza el calor aquí en Mexicali ya el COVID lo vamos a matar. Así no funciona, el calor no es una medida de inmunidad.
Una persona que esté a menos de 2 metros de otra persona, que le tosa, le caiga saliva o entre en contacto con ella, lo va a infectar. Si esa persona entra en contacto de esa secreción con los ojos, la nariz o la boca. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es reforzando medidas, aplicando lo que el gobierno federal nos dice, y tiene una razón y una lógica. No sé si gustan ver las gráficas y si gustan ver las gráficas y la presentación, las explicamos ahorita. Si se van a la primera, hacia arriba. La primera de ellas, por favor, Ajá. productor. Así, ahí, si gustas, Mapa, si gustas empezar, esta es una gráfica de lo que está pasando en el mundo. Los puntos rojos ya son lo que es dispersión comunitaria como tal, dónde están en las comunidades. Los puntos cafés es donde ya está el agente viral, pero que no tiene dispersión comunitaria, sino son casos importados, y los verdes son los países que aún no reportan casos positivos, ¿no? Como les había dicho, pues más de 5,000 muertes, muchísimo más de 100,000 casos confirmados. Si bajamos la siguiente diapositiva, nos vamos muy rápido para hacerlo más visual posible. Esta es una gráfica que muestra la letalidad que tiene, la morbilidad que tiene el COVID. Esta gráfica, ahorita la fecha, tiene 3.7. ¿Eso qué significa? De cada 100 personas que se infecten, 3.7 personas van a tener un desenlace no favorable. Si quieres, pasamos a la que sigue. Esta es una gráfica muy importante que me gustaría aquí detallar un poquito más. Esto es lo que les decía. Estos son los pacientes que se infectaron en China hasta febrero. Y si ven ustedes los grupos de edades que existen ahí, estamos hablando que las personas de 65 o más de edad son los grupos que más desenlace no favorable tuvieron. Las personas que murieron son personas de 65 años o más. Entonces, por eso nos vamos a enfocar sobre ellos. Hay que proteger a ellos. Y si tú te das cuenta, los niños de 0 a 10 años prácticamente ninguno se murió. Eso es algo que todavía no entendemos como gremio médico, ni en Baja California, ni en México, ni en el mundo. ¿Por qué tienen inmunidad contra este COVID-2019? La que sigue. Esta es una gráfica real del día de hoy de lo que está pasando con el país. 53 casos confirmados. Lo rojo es donde ya hay casos confirmados en los estados. Y como tú te puedes dar cuenta, cada medida que van pasando los días, pues cada vez va a haber más rojos, desafortunadamente. Pero esto es una realidad. Vamos a trabajar en realidades. Baja California ha estado en amarillo, en verde, amarillo, en verde. ¿Por qué? Porque hemos tenido casos sospechosos y los hemos descartado. A la fecha tenemos 44 casos sospechosos, 32 han sido descartados y tenemos 12 pendientes. Estamos esperando que nuestro primer caso confirmado aquí, y esa es una realidad matemática, estadística, médica, epidemiológica, ¿no? Si nos vamos a la que sigue así en forma muy breve, es la definición operacional de caso sospechoso. Cambió otra vez. Ahora es una enfermedad que tenga una fiebre, tos, asociada a mialgias, artralgias, cefaleas, que es dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor de articulaciones, con el antecedente de haber viajado en los últimos 14 días a China, Hong Kong, Irán, Corea del Sur, Italia, Japón, Francia, Alemania, España y Estados Unidos, pero en Estados Unidos específicamente California, Nueva York o Washington, que son los 3 estados que tienen dispersión comunitaria, ¿no? Si nos vamos a la que sigue. Ahí va. Esta es una gráfica que me gusta mucho ilustrarla, que es la sana distancia. Si nos vamos a donde dice estadio o escenarios, escenario 1, importación viral, escenario 2, dispersión comunitaria y escenario 3, la fase epidemiológica, vemos qué acciones tenemos que hacer. Por ejemplo, salud entre personas, espacios públicos cerrados, espacios públicos abiertos, escuelas y lugares de trabajo. En el escenario 1, que es dispersión, que es importación viral, donde tenemos decenas de casos en esa zona, en esa columna verde, pues no hay ninguna restricción entre el saludo de las personas, no es necesario suspender eventos en espacios cerrados, no es necesario suspender eventos en espacios públicos abiertos, se recomienda no usar filtros en las escuelas y se recomienda no hacer filtros en lugares de trabajo. Cuando ya pasemos a dispersión comunitaria, cuando estamos hablando de cientos de casos, que la enfermedad ya está en nuestras comunidades, aquí ya se recomienda no saludar de beso y abrazo. ¿Por qué? Porque es el método de transmisión. Aquí es suspensión de eventos en espacios cerrados, suspensión de eventos de espacios abiertos, filtros escolares, filtros laborales. Y en el escenario 3, que es la fase epidemiológica, donde tienen miles de casos, así como fue en Wuhan, China, como fue en las ciudades del norte de Italia,
se suspende prácticamente todo, se suspende actividad, se suspende comercio, se suspende labores. Esperemos nunca llegar a la fase epidémica, esperemos quedarnos en la dispersión comunitaria, en donde tengamos cientos de casos. ¿Y cómo vamos a llegar a esa meta o ese logro de que nunca lleguemos a la fase epidémica? Muy sencillo. No hay ninguna medida que el gobierno pueda tomar, cerrar nuestras fronteras, cerrar los aviones, cerrar todo, que no nos llegue el virus. La forma de ganarle al COVID-2019 es con las personas, es con las comunidades, es que sigan las recomendaciones. Si yo tengo que irme en la Calafia para irme a mi trabajo, me agarro de los tubos para no caerme, pues cuando yo me baje no me puedo tocar la cara porque me puedo infectar. ¿Qué me tengo que hacer? Echar alcohol gel o algo más sencillo, lavarme las manos. Nada más con lavarse las manos. Si yo voy a mi área de trabajo, tratar de continuamente tenerla desinfectada. Si estoy enfermo, no ir a trabajar, no ir a las escuelas. ¿Por qué? Porque ahí puedo dispersar la enfermedad. Lo que tengo que hacer es ir a consulta médica, que me definan si tengo caso sospechoso, y en este sentido ayudar al país, al estado y a mi ciudad a vencer al COVID-2019. ¿Va a transitar con nosotros todo el año? Sí. ¿Nos va a afectar a una gran población de México? Sí. Las proyecciones es que el 72% de México va a tener el COVID-2019 antes del ejercicio 2020. Eso no está mal. ¿Por qué? Porque la comunidad se va a afectar solamente 9.4% en forma severa. El resto va a crear anticuerpos e inmunidad contra este COVID-2019. Entonces el escenario ahorita es estar muy informados, muy alertas, tratar de que no nos vence y que no sobrepase la capacidad instalada de nuestro sector salud. Y eso, como es en la curva de inflexión, cuando ya se empiecen a disparar, que brinque de importación de casos a dispersión comunitaria, hacer las acciones de restricción, no ir a la escuela, ahora sí no hagamos eventos. Y por eso está planeado estas 30 días. Queremos que no haya tanta dispersión comunitaria, que haya distanciamiento social, que los mexicanos estén enterados de qué y cómo está pasando. Lo que estamos viendo ahorita aquí es las capacitaciones que hemos hecho. Esas 13,000 personas capacitadas no son personas a la población abierta, son personas al C4, a policía, a bomberos, a iglesias, a escuelas, a sector salud público, privado, a farmacias, asociaciones civiles, a gremios médicos, a ambulancias. Entonces son personas que van a atender a personas, entonces son personas críticas. Si ahorita estuviéramos empezando la capacitación, estuviéramos en grandes problemas. ¿Por qué? Porque no supiéramos que es un caso sospechoso por la mayoría del personal. Tenemos 6 semanas trabajando este tema. Cuando pusimos los filtros en los aeropuertos de los vuelos directos que venían de China, fuimos criticados y ahora nos dicen qué bueno que los pusieron. Pues vamos a reiniciar, vamos a tomar medidas en base a ciencia y medicina basada en la evidencia. Y eso es lo que hemos estado haciendo y es lo que vamos a hacer. Si me pasan la que sí, la positiva que sí, forma muy breve, las recomendaciones que acabamos de hacer: lavado continuo de manos, alcohol gel al 70%. Había una señora que bien me comentó ayer en la Jornada de la Paz: oiga, doctor, yo no tengo para alcohol gel, o sea, aparte ya ni hay. ¿Cómo limpio mis superficies? Bien sencillo, señora, agarre el Cloralex, el cloro, dilúyalo 10% de cloro, 90% de agua, pónganlo en un atomizador o échelo a la cubeta, 10% de cloro, 90% de agua, y con eso mata el virus. El coronavirus tiene una capa lipofílica. Con agua y jabón se rompe la capa lipofílica y se rompe. El cloro hace lo mismo. Con un cloro del 10% al 90%, lave su superficie y con eso es más que suficiente para matar al virus, ¿no? Atiendan eso en forma continua. El estornudo te seguro en etiqueta, lavado de superficies, y no acudir a lugares públicos cuando estamos enfermos. Eso es importantísimo. Si me pasan la diapositiva que sigue. Para mayor información en relación al coronavirus, tenemos 2 números de contacto. Uno es el 800-0044-800, que ese es el número nacional en donde uno puede hablar y preguntar acerca del coronavirus. Pero acá en Baja California tenemos números por cada distrito de salud. Por ejemplo, en Mexicali es el 686-304-8048. Tú hablas y te contesta un epidemiólogo. No, pues no me ha contestado, mándale un WhatsApp y te van a contestar. Tijuana, Tecate, Rosarito es el 664-108-2529. Ensenada es
239-0955 y San Quintino, la colonia Vicente Guerrero, es 646-947-5408. Entonces, en cada distrito de salud pusimos un medio epidemiólogo para precisamente contestar las preguntas de qué hacer, soy sospechoso, no, qué hago en caso de tener una infección respiratoria. Caramba, pues espero que el auditorio haya podido digerir la cantidad de información para quedarse con lo esencial, ¿no? Que son las medidas de seguridad que hay que tomar independientemente de que estemos en la primera, en la segunda o en la tercera fase. Supongo que esas medidas de seguridad siguen siendo válidas en todo momento. Sí, obviamente. ¿No? Estamos informando son prácticamente todos los días, estamos difundiendo esta información. Y algo muy importante, por indicación del ingeniero Jaime Bonilla, cualquier paciente sospechoso se va a reportar en los comunicados de la Secretaría de Salud. Y en el momento que tengamos un caso confirmado, ese mismo día se va a hacer saber. No vamos a ocultar ni casos sospechosos ni casos confirmados. El único laboratorio autorizado para emitir un caso confirmado o descartado de COVID-2019 es el laboratorio estatal que se encuentra en Mexicali de la Secretaría de Salud. Ahorita no tiene ningún otro laboratorio la facultad de procesar una muestra. Eso no significa que no la van a tener. Ellos tienen que acreditarse ante el INDRE que pueden realizar esta prueba y que el resultado es válido. Pero por lo pronto el laboratorio estatal que está en la ciudad de Mexicali de la Secretaría de Salud son los que están procesando las muestras y en 6 horas tenemos el resultado. Tú llevas una muestra ahí, llega la muestra y en 6 horas podemos tener el resultado. Catalino, evidentemente el sector educativo es un sector de riesgo potencial de propagación por el efecto multiplicador que puede alcanzar entre tantos niños, ¿no? Y padres de familia, en fin, toda una población amplia. Específicamente, ¿qué acciones han estado llevando a cabo para prevenir frente a este panorama? Bueno, primero hay que decir que todas las acciones del sector educativo están coordinadas con salud y que las mismas indicaciones, protocolos, capacitación de docentes y de la estructura educativa se ha venido realizando en tiempo y forma para poder, primero, las acciones de prevención, que son muy importantes. Segundo, lo que puede ser la detención de algún caso con síntomas. Detección. ¿Sí? Que eso es muy importante aclararlo, y que se ha venido dando información por todas las plataformas educativas, la página de educación, a los docentes, a los padres de familia, de la mayor información. Lo primero es tener información, que eso es fundamental. 2, saber aplicar las medidas de prevención. La mejor estrategia para atender o contrarrestar el coronavirus y sus efectos en la población educativa y en la población abierta en general, sobre todo son las medidas de higiene. Esto es fundamental, por eso la explicación que se ha dado de parte de salud es que necesitamos generar en toda la población y sobre todo en el sector educativo los hábitos de higiene. Eso nos va a permitir, no solo para este caso, sino para cualquier caso de enfermedad viral de esta naturaleza, tener las medidas de contrarrestarlas, su efecto en la población. Por eso, hoy con el protocolo que plantea Salud, en el Baja California estamos hablando de cerca de 5,000 escuelas, de más de 1,100,000 estudiantes, desde preescolar hasta universidad. Se están aplicando protocolos en todos los niveles educativos. Cada institución está generando su plan de contingencia para efectos de atender en esta etapa que nos encontramos. 2, también se están generando algunas medidas específicas de la
que aquí ya explicó el doctor de higiene, pero que tienen que ver con la sana distancia escolar, en el caso de las escuelas. ¿En qué consiste? Las que ya planteó el doctor, el secretario de Salud, de higiene. Eso es fundamental hacerlo y implica que lo hagamos la más frecuente posible durante el día. 2, que generemos un filtro familiar corresponsable. ¿Qué significa esto? Significa que si algún niño o niña o adolescente tiene los síntomas que ya explicó el doctor, de fiebre, de tos, que tenga síntomas de influencia o de gripa, dolor de cabeza, todo lo que ya se explicó, ese niño o niña debe estar en su casa. El tema del aislamiento o conservarse, no asistir a la escuela, es la primera recomendación. 2, el padre de familia, la madre de familia o tutor, tiene que hacer el recado a la escuela para que se realice de inmediatamente el protocolo de atención en la misma escuela. Pero también en las páginas que vamos a proporcionarles, que estamos haciendo su difusión, los números que ya plantea el secretario de Salud, para comunicarlo de manera inmediata y se pueda atender adecuadamente el caso. Esta es una primera fase que se da de manera corresponsable y que estamos pidiendo que ocurra en los hogares. Esto quiero recalcarlo porque es fundamental. De ahí se requiere que el padre de familia mande un recado, lo sencillo, diga, mi niño, mi niña no tiene síntomas, no le detecté síntoma alguno, y lo firme el padre. Y eso nos lo va a enviar a la escuela. Lo van a recepcionar los maestros y se va a llevar un registro de ello. Ese es un filtro corresponsable familiar. 2, al interior de la escuela, los maestros en el grupo harán lo mismo. De hecho, se llevará el registro y podrá revisarse a los niños, niñas y jóvenes para confirmar que se encuentran en estado de salud sano. Si el niño o el estudiante puede llegar sano relativamente, porque el periodo de incubación se está dando, puede el papá decir no tiene tos, no tiene gripe, no tiene dolor de cabeza, y llevarlo a la escuela. Sin embargo, lo que comenta el secretario es que los maestros también van a hacer un segundo filtro presencial y van a decir no llegó con tos o gripe o dolor de cabeza o fiebre, pero en el transcurso del horario escolar presentó tos y gripe, yo lo estoy viendo. Entonces ese alumno va a ser retirado. Claro, canalizado. Es esa parte de cuidado, y el acuerdo nacional de autoridades educativas en coordinación con salud, pues también estableció que el receso escolar se adelantara. Se planteó en algunos casos, quiero decirlo, como alguien dijo, que pudieran ser vacaciones. No son vacaciones. Quiero hacer mucho énfasis en esa parte. Se trata de adelantar este receso escolar para que podamos realizar mayores medidas de higiene y de prevención y de organización para que estemos en las mejores condiciones de responder ante este problema del coronavirus. Depende, el doctor lo explicó perfectamente bien, depende de la capacidad de implementar estas medidas socialmente en la comunidad educativa, que nos va a garantizar contrarrestar los efectos del coronavirus en la comunidad educativa y en la sociedad. Eso es fundamental, y hago hincapié en esto de manera muy permanente, porque son los hábitos la mejor medicina, los hábitos de limpieza, y que seamos organizados, disciplinados, y que todos podamos trabajar de manera ordenada en estos procesos. ¿Qué implica también el receso? Hemos recibido llamadas de algunos maestros o padres de familia
sobre si asisten o no. Hemos planteado que maestros y administrativos, es un acuerdo así, permanezcan durante este receso de adelanto en lo que tiene que ver el espacio educativo. ¿Para qué? Primero, para organizar todas estas actividades. 2, para poder generar un plan de trabajo coordinado escuela por escuela. 3, nos permita también generar acciones para conformar el comité de salud escolar por cada escuela. Es un trabajo muy importante. Esto implica participación. Entre mayor organización tengamos, mejor respuesta vamos a tener y mejor prevención. Si lo hacemos todos al mismo tiempo, nos va a permitir que la comunidad educativa esté preparada para superar este problema del coronavirus y su efecto nocivo en la salud, y proteger también a los sectores sociales más vulnerables, que es un tema que ya explicó ampliamente el secretario de Salud. Hecho el Comité de Salud, también se organizaría para aplicar todas estas medidas, pero también vamos a organizar la limpieza de todas las escuelas, de tal suerte que permita este receso, pues cuando regresen los niños a clases, pues estén las escuelas desinfectadas. Tengamos este proceso. Y esto se dice fácil, pero socialmente va a implicar un trabajo que debe estar muy bien organizado. Pero además, algo importante es que los docentes, las maestras y maestros, a quien reconocemos de manera permanente, su papel y su rol que realizan en el proceso educativo, este también es un proceso educativo y también es un proceso pedagógico. El poder establecer hábitos y costumbre y cultura en la higiene nos va a permitir resolver muchos problemas. Pero además, importante que comentemos, se están revisando por los equipos educativos las plataformas. Cada institución está haciendo lo mismo en educación básica, la plataforma educativa, EscuelaNet, los acuerdos que tenemos con plataformas como Google for Education, que nos va a permitir tener la mayor comunicación de manera a través de la red. ¿De qué? Bueno, no solo complemento de contenidos educativos, sino poder subir los planes y programas educativos en las mismas plataformas, que tengan acceso los estudiantes, que tengan acceso los maestros y hasta los padres de familia. ¿Qué implica? Que este adelanto podamos recuperar también el tema de clases, ¿sí? Y podamos usar estas plataformas no solo para hacer toda la promoción o difusión, sino también para el tema de los contenidos educativos. Quiero decir que la Secretaría de Educación, por indicaciones del gobernador Jaime Bonilla, ha estado preparando ya esto con tiempo para poder estar en esa capacidad. Lo mismo está haciendo la propia UABC, a partir de plataformas educativas también, capacitación de los docentes para poderlas manejar, y también, obvio, pues la cobertura que se tiene con redes en el Estado. Y donde no se dé esta cobertura, pues tendremos que encontrar los mecanismos que estamos previendo también en forma directa, en las comunidades más, con mayor índice de marginalidad o más distantes. Esto es un esfuerzo muy importante y donde el sector educativo, pues estamos muy coordinados con el sector salud, siguiendo todas sus indicaciones. Catalino, hablabas de 5,000 planteles, sí, públicos y privados. Sí, todos, bien, es correcto. Todos estos representan a una población más o menos de ¿qué tantos? 1.100.000 estudiantes. 1.100.000 estudiantes. Una de las preocupaciones más
planteadas en redes sociales, secretario, es el de los escenarios futuros. Okay. Cuando estamos viendo el caso de Italia, por ejemplo, y de regiones del norte de Italia, donde ya la capacidad institucional ha quedado abrumadoramente rebasada y a punto de colapsar, es natural que aquí en Baja California más de 4 gentes se pregunten, oye, ¿y qué va a pasar frente a un probable escenario de esa naturaleza? ¿Qué está haciendo nuestro gobierno para anticiparnos a esa posibilidad? Pues mira, precisamente las medidas de saneamiento, de distanciamiento social, de promover este aumento de periodo vacacional, de empezar a precisamente suspender a conglomeraciones a partir del 23, más de 5,000 personas en un evento masivo a partir de ahorita, filtros escolares, filtros de hospitales, capacitación de las últimas 6 semanas, preparando a nuestro personal con definiciones operacionales de caso sospechoso, son las medidas que los países, por ejemplo, que China no tuvo la oportunidad de implementar porque ahí fue el brote, que Italia por algún motivo no empezó a trabajar. Como tú bien mencionas, el sistema italiano de salud, específicamente el del norte, ya está rebasado. ¿Pero por qué está rebasado? Porque su curva de inflexión fue precisamente la que no queremos aquí, fue demasiado alta. Tuvieron muchos casos en muy poquito tiempo. Sí. Cuando haces acciones precisamente para distanciamiento social, para mitigar la propagación de la enfermedad, ¿qué es lo que haces? Vas a tener casos, muchos casos, pero en un tiempo más prolongado. Sí. Entonces este te permite como sector salud para tú tratar a los pacientes. Es decir, el periodo de incubación del COVID-2019 es 14 días. El periodo de cuadro de sintomatología es de 14 días. Entonces tienes 28 días a partir de que una persona se enferma, desarrolla la enfermedad, desarrolla los síntomas, de que se cure o requiere hospitalización. Entonces, en este sentido, compramos tiempo con las acciones preventivas que estamos haciendo, con el distanciamiento social que estamos recomendando, pero lo más importante es en los tiempos que se recomiendan. Si hacemos distanciamiento social temprano, agotaríamos a nuestro sistema cuando no se requiere. Muy bien. El esfuerzo. A partir del primer caso que tengamos, un primer caso de importación viral, la estadística nos marca que 25 días después es cuando vas a empezar a tener los brotes. Yeah. Ahí es cuando ocupamos el distanciamiento social, ahí es cuando ocupamos las acciones enérgicas. Que eso es lo que si nosotros empezamos a hacer distanciamiento social y acciones enérgicas cuando tengamos pocos casos controlados, con asociación a viaje, con sus contactos aislados, no tendremos la misma capacidad instalada que cuando ya tengamos, cuando por estadística sepamos que ocupamos tener mayor acción. Y la mejor acción y la más comprobada es la hecha por 2 países, Corea del Sur y Singapur. Son los que la curva de inflexión de casos y brotes es la menos pronunciada. Ellos nunca sobrepasaron su capacidad instalada como sector salud. ¿Por qué? Porque entendieron lo que estaba pasando en China, porque entendieron que la curva de inflexión es 21 días después del primer caso de importación viral, porque dijeron, en esta población vamos a hacer acciones más enérgicas que son los adultos mayores, porque tuvieron y se apegaron a la definición operacional de casos sospechosos, porque tamizaron y dijeron cuáles casos sospechosos eran, y porque la población tenía una cultura de precisamente hacer las acciones preventivas. Entonces son los 2 países de caso de éxito, Corea del Sur y Singapur, son modelos para seguir y es el que estamos haciendo en México. Es decir, ¿cuándo vamos a sacar a los chavos de la escuela? ¿Cuándo tenemos que cuidarnos más? ¿Cuándo tenemos que hacer los distanciamientos sociales? Pues precisamente los tiempos que la estadística epidemiológica nos marca. Y yo entiendo que aquí Baja California tiene una situación particular por la geografía que compartimos con el estado de California. Por supuesto. Pero Baja California no está en la situación que está California. San Diego y el Valle Imperial tienen casos confirmados, sí, pero son casos asociados a viajes. Los casos confirmados que tienen sus estudios, sus contactos ya están aislados y con cuarentena. El condado más próximo que tiene casos asociados a dispersión comunitaria,
es el de Riverside. Entonces, ahorita nosotros estamos cuidando a California, estamos cuidando a Sonora, estamos cuidando a Baja California, estamos cuidando a nuestros puertos, estamos cuidando la garita de San Isidro y estamos cuidando los aeropuertos. Y en este sentido entendemos que no nos podemos aislar del mundo. Por supuesto. No podemos decir vamos a cerrar todo y vamos a quedarnos aislados. En este sentido vamos y le estamos apostando a la medicina basada en evidencia y método científico para tomar decisiones de cómo vamos a hacer las cosas y cómo van a estar las suspensiones. Entonces, bajo estos criterios, Baja California va a seguir actuando. Y en este sentido, lo que le pido a la población es que escuche y siga las recomendaciones que le dan los medios confiables, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, la OMS misma, que por política del presidente López Obrador, la Secretaría de Salud Federal va a hacer lo que la OMS marca, bajo vocería única, ¿no? Catalino, lo que estamos viviendo en este país me parece que, bueno, no es inédito, pero no ocurre todos los días. Una nación entera frente a un desafío que lo obliga a cambiar hábitos, que lo obliga a replantearse muchas cosas del modelo nacional en muchos ámbitos, no ocurre todos los días. Esto, por supuesto, representa un desafío logístico para empezar. Y el sector salud, el sector educativo es quizá uno de los espacios de la vida nacional donde mejor se puede plantear un tema de este tipo, ¿no? El reto es así, a nivel nacional, 36 millones, a nivel local, 1 millón. Es donde existe la mayor población. Concentrada cotidianamente. Y por eso el mayor esfuerzo. Pero si trabajamos, es importante decirlo, si trabajamos todos en forma coordinada, aplicamos los protocolos, nos aplicamos cada quien, logramos esa participación de los padres de familia, podemos lograr junto con los maestros. Para poder hacer todo este esfuerzo ocupamos sin duda alguna los padres de familia y los maestros en el sector educativo, fundamental. Pero también se ocupa, como lo dice el doctor, el secretario de Salud, que la sociedad en general también genere estos hábitos muy importantes. Se escucha muy sencillo, o tal vez pueda decirse que es muy simple, el tema de las medidas de higiene, pero son las más importantes. Los más efectivos. Eso es lo que permite que pueda no solo retrasar su velocidad de transmisión, sino pueda también permitir que la afectación que tenga sea menor. Y como bien plantea el secretario de Salud y se ha definido en la estrategia nacional, hay que usar el mayor esfuerzo en el momento que requiere el fenómeno, que permita la mayor efectividad. Si lo hacemos antes, cuando suceda, tenga el mayor impacto en el sector educativo, ya agotamos los recursos. Si los usamos después también ya sería muy tarde. Por eso, tal como se plantea la explicación científica que se está dando, el informe todos los días del sector salud, igual como se está haciendo en Baja California, nos permite primero que la población esté informada, que no es un tema para subestimar, obvio que no, es un tema serio, muy serio, pero que tampoco es un tema que tenga que generar pánico, que tenga que generar temor, que tenga que generar dudas. Es un tema para organizarnos, y muy bien lo planteaste. Es un reto que, si esto lo hacemos bien, no solo el país puede superar esta contingencia de salud, nos va a permitir prepararnos para cualquier contingencia. Y el sector educativo es fundamental porque ahí están los niños, niñas y jóvenes. Es parte de la política fundamental de este país y en Baja California. Pero también el sector más vulnerable, que son los adultos,
¿Cómo los cuidamos? Pues cuidando a los niños, niñas y jóvenes. Esa es una manera de hacerlo. Y por eso estas medidas, el llamado es a que todos los implementemos, la sana distancia escolar, socialmente también, todas las medidas que ya se plantearon aquí, si las aplicamos al pie de la letra, nos va a permitir estar en las condiciones justas, en el momento justo, para poder superar esta situación delicada. Doctor, ¿qué tan conscientes están en la Ciudad de México? Porque luego hay que plantearlo con toda responsabilidad. Hemos vivido en un país centralista, acostumbrado a privilegiar la atención de lo inmediato en su entorno geográfico, que es el centro-sur del país. Y con frecuencia, la frontera, como les quedamos muy lejanos, no nos atienden o no nos ven o nos escuchan, pero no nos ponen atención. Eso lo hemos visto reiteradamente en muchos ámbitos. Pero en materia de salud pública y frente a un panorama como este, pues eso es crítico. ¿Qué tan consciente está el gobierno federal de que en Tijuana, por ejemplo, donde tenemos un intercambio intenso de mercancías, de cruces de vehículos y personas hacia Estados Unidos, podría presentarse una situación atípica o muy distinta de la que ellos conocen allá? Sí, te podría decir que tienen el 100% del conocimiento de nuestra situación geográfica, y específicamente Tijuana, Mexicali, Rosarito, Tecate y Ensenada. ¿Por qué lo sé? Porque yo se lo he expresado personalmente al doctor Hugo López-Gatell. Todos los días hablo con él, literalmente todos los días en la mañana hablo con él. La semana pasada estuve en la CONASA, tuve la oportunidad de representar a Baja California en la Comisión Nacional de Salud al Estado, y ahí el doctor Hugo López estuvo presente, habló con todos nosotros en relación a cómo iba a estar este panorama, cuáles iban a ser los tiempos, qué es lo que se prevé para salud, cómo iba a estar la organización, cuáles eran las fases, los filtros escolares. Por eso yo les decía, oye, ¿tú cómo sabes todo lo que va? Porque ya nos dijeron, y si tú ves la estadística que está pasando a nivel nacional, pues esto es lo que tienes que hacer. Y el que el gobierno te diga un día, pero tú ya lo has hecho 3 días, pues qué mejor para tu estado, ¿no? Lo vas preparando. Entonces el doctor Hugo López-Gatell, el doctor Alomía también, el director general de epidemiología del país, hablé con él cuando llegó en los viajes de China, en los filtros, cuando voy a poner un filtro o voy a hacer una acción de salud pública y atención médica para el COVID 2019, les hablo, les digo, el Estado de Baja California, en representación de la Secretaría de Salud, vamos a hacer esto. Dice, oye, doctor, a ver, estos son los pros, estos son los contras. Pues sí, pero yo creo que esta es la forma de proteger a la población. Yo te diría, el Estado de Baja California fue los primeros que me instalaron filtros médicos en los aeropuertos, filtros en los hospitales, filtros en los penales, el que primero es que estuvimos capacitando autotransportes y una serie de otras asociaciones civiles. No nos vamos a esperar a que nos digan qué hacer, lo vamos a hacer para proteger a nuestra población, pero sí comulgar en un mismo plan nacional para proteger en relación a tiempos. Este tiempo, cuando llegamos a suspensión de eventos, pues tiene que ser coordinado y masivo, porque si un estado dispara antes o empezamos a hacer cosas no coordinadas como país, puede no surtir efecto. Sin embargo, Baja California tiene una particularidad, que es California. El subsecretario Hugo López-Gatell conoce que 70,000 personas cruzan la línea todos los días de Estados Unidos a México. Conoce que tenemos cruceros que llegan a Ensenada de Corea del Sur, China, Hong Kong, Singapur, Italia. Conoce que llegan a Isla de Cedro. Yo se lo he expresado, le he dicho, estas son las particularidades. Yo no me puedo esperar a que ustedes planteen un aislamiento nacional cuando yo veo un riesgo inminente a mi estado. Yo tengo que empezar con los filtros en los hospitales, tengo que empezar con los filtros en los penales. ¿Por qué? Porque para que un filtro se operacionalice correctamente tarda semanas. Que las personas se capaciten, que sepan qué, cómo y cuándo hacer las cosas, no es de un día para otro. Entonces, en este sentido, el gobierno de México, en la Secretaría de Salud de México, conocen perfectamente la dinámica de nuestro estado, porque también tuve la oportunidad de representar al estado de Baja California en la Comisión Nacional de Gobernadores, en donde se citaron en forma extraordinaria para platicar este tema, y ahí en pleno seno con
con los gobernadores presentes y los otros secretarios de salud representando a sus estados, yo dije las particularidades de Baja California y qué es lo que tenemos, que nuestros vecinos es uno de los estados que ahorita tiene transmisión comunitaria, pero que no tiene transmisión comunitaria en los condados aledaños a mi frontera. Pero eso no significa que no lo van a tener. Entonces, bajo ese criterio, bajo esa perspectiva, ellos tienen pleno conocimiento de la dinámica geográfica y también entienden, y ellos mismos lo reconocieron en la videoconferencia mañanera del presidente López Obrador, cuando Hugo López-Gatell dijo, Baja California es uno de los estados más que ejercen más enérgicos en sus acciones, no diferentes, enérgicos, porque queremos caminar y comulgar junto con el gobierno federal para todos estar en los tiempos, para que como país hagamos una acción unificada, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos a continuar bajo este camino, pero sí tenemos que actuar bajo el principio que tenemos que proteger a los bajacalifornianos. Y la persona que toma las decisiones en relación a salud en el estado de Baja California es el gobernador Jaime Bonilla. La Secretaría de Salud lo asesora, tu servidor le decimos, en conjunto con un grupo de expertos aquí de Baja California, qué y cómo está pasando la situación, pero al final de cuentas él toma las decisiones, qué es lo que pasa sobre nuestro territorio, ¿no? Seguramente ya te lo preguntaron, doctor, y aprovecho para citar el caso de hace unas horas, un reporte que maneja en Estados Unidos un medio muy importante que es CBS, cuando dice que son los mexicanos los que ahora estarían considerando o discutiendo la conveniencia de cerrar la frontera para los que vienen de allá, porque nuestro riesgo principal, lo dicen, nos viene del norte. Y entonces entendemos que el manejo de la frontera es también un tema esencialmente federal, ¿no? Si lo están planteando ya en medios como esos en Estados Unidos, aquí mismo lo escuchamos como un planteamiento de preocupación. ¿Qué tiene previsto la Secretaría de Salud para esto? Mira, en el tema de aislarnos como país, como Estado, ahorita te diría la política del gobierno de México, la política de Baja California, la Secretaría de Salud, no es precisamente cerrar nuestras fronteras, cerrar nuestros vuelos, pero sí protegernos. Tampoco somos, todos vengan sin revisar, no. Cuando medios de comunicación de Estados Unidos dicen, ¿sabes qué? Pues la verdad de las cosas es que la infección va a venir de Estados Unidos para México, no de México para Estados Unidos, pues entonces el planteamiento de cerrarnos la frontera pues no tiene mucha validez, ¿no? Así como Canadá dijo, ¿sabes qué? Voy a cerrar la frontera porque estos nos van a infectar, ¿no? Y como Estados Unidos hizo, ¿sabes qué? Yo cierro la frontera con Europa porque ellos me están infectando. Por supuesto. Cada país va a reaccionar en acorde a sus circunstancias, infraestructura médica y políticas de país de salud. México no tiene la política de ahorita de cerrar fronteras, ni de gobierno federal, ni de gobierno estatal. Pero eso no significa que no vamos a llegar a ese punto. En este momento no es la política de decir vamos a cohibir el tránsito entre pasajeros. En este momento no está planteado. No es la política, vamos a cerrar la frontera. ¿Por qué? Porque creemos y entendemos que los países que han tenido éxito en la curva de deflexión de este brote de COVID-19 adoptaron una estrategia, se virtieron más a la información, capacitación y difusión en medios masivos de su población de cómo prevenir la mitigación y la dispersión masiva. ¿Para qué? Para que eventualmente cuando llegue el punto de que población se empiece a enfermar, no sobrepase la capacidad instalada de tu sistema de salud. Y eso es algo muy importante. No tenemos, por el mismo presidente, por el subsecretario López-Gatell, no tenemos la política de cerrarnos como país o cerrarnos como Estado. ¿Por qué? Porque en este momento no estamos ante una situación demandante como la que proponen. Muy bien. Y no vamos a actuar en base a supuestas posibilidades, vamos a actuar en base a medicina basada en evidencia. Muy bien. Y aparte siempre hemos sido un estado de migrantes.
Si me dijeras, oye, ¿qué riesgo existe más en la población de Baja California en este momento? Yo te diría, diabetes descompensada, enfermedad cardiovascular, enfermedades del corazón y HN1N1. Eso me preocupan más que COVID 2019, porque el COVID 2019 está bien asociado a un grupo de edad en donde se va a demostrar severidad y letalidad. Ya casi nos retiramos. Yo quiero aprovechar para señalar aquí que hemos estado recibiendo comentarios y hasta preguntas. Dice Brenda Lorena, el protocolo es regresar a los niños que presentan algún problema de las vías respiratorias, pero ¿qué pasará con los docentes que también presentan problemas de vías respiratorias? Lo mismo. Acudimos a nuestros hospitales que estamos afiliados, pero no nos dan incapacidad, solo nos dan paracetamol. Sí, mira, la recomendación de cuando tú te presentes una enfermedad o cuadro gripal o enfermedad aérea es no acudas a tu centro de trabajo. Ve al médico primero para que él determine si eres un caso sospechoso. Si eres un caso sospechoso, ¿qué vamos a hacer? Te vamos a recomendar autoaislamiento en domicilio e ir a tomarte la muestra. Si requieres alguna ventilación o soporte médico porque tienes insuficiencia respiratoria, te vamos a mandar al hospital. Pero quiero señalar un punto. No todas las personas que presenten un cuadro gripal o de infección respiratoria aérea tienen COVID 2019. No todos lo van a presentar. Bien. Algunas personas van a presentar un cuadro gripal común y no van a requerir hospitalización, no van a requerir muestreo, no van a requerir una serie de otras cosas que vamos a hacer con las que cumplan definición operacional de caso sospechoso. Por eso es muy importante apegarnos a la definición operacional de caso sospechoso, la cual cambió hace 2 días y está cambiando en forma continua, en acorde a lo que la OMS nos marca, ¿no? La Organización Mundial de la Salud es la que marca la pauta para que el gobierno de México y la Secretaría de Salud de Baja California actúen. Dice Silvia Cifuentes, ¿en México existen personas con coronavirus? Bueno, me parece que están confirmadas. Sí, ya de ¿no? hecho ya son más de 50 personas confirmadas. Luis Rodolfo Enrique nos acompaña en esta transmisión, Norma Yolanda Cortés, Karime, Luis Moreno, Antonio Carpio, Fabi Hello, ¿por qué no inicia la cuarentena mañana como en otros estados de la República? Es diferente. Porque cada estado tiene diferentes particularidades y seguramente hay estados que ya tienen casos confirmados en el cuales ellos determinan en forma temprana y iniciar acciones de fase 2. Nosotros no tenemos un solo caso confirmado aquí en el estado de Baja California y las circunstancias geográficas de ellos pueden determinar esa acción, ¿no? Cada estado es soberano para determinar cuándo inicias las fases. Catalino, pregunta Laura Tiki de León. Sonora no tiene casos, pero ya cancelaron las clases a partir de mañana para proteger a los niños y maestros. Esta pregunta sirve para ejemplificar algo respecto de la percepción en la calle, ¿no? La idea de que mientras más rápido mejor, mientras más temprano mejor hagamos estas cosas. No, se está tomando, cada estado efectivamente tiene libertad en función de sus propias circunstancias. El acuerdo en la reunión nacional de autoridades educativas que tuvimos en la Ciudad de México el día sábado, donde estuvo salud y educación, se revisaron la situación general que ha explicado el secretario y se tomaron acuerdos generales aplicables para todos. Sí. En estos momentos se ven que estoy aquí en el grupo de Chávez con las autoridades educativas de todo el país, igual el doctor está también. Hay una comunicación y coordinación permanente y se establece qué estados consideran adecuada esa medida. Incluso de modificar el calendario escolar y lo tenemos que notificar. Hay un protocolo para hacerlo y en este caso en Baja California estamos en el planteamiento ubicado de adelantarlo al día 23. No se nos ha generado por el sector salud una indicación ni por protección civil distinta. Bien. Si así fuese, lo haríamos y lo comunicaríamos de inmediato. 2, si estamos realizando todas las acciones de prevención en el tema,
como se está platicando, y estamos aprovechando esos días para organizarnos, como lo planteé, en el sector educativo, para la implementación de los filtros, pero sí decimos, si en estos momentos, con el recado escolar, el filtro familiar, la corresponsabilidad, existe en un niño, niña o joven una circunstancia que tenga las características que ya se ha planteado aquí, no debe de ir a la escuela. O sea, eso es esa circunstancia. Estamos organizando todo el sistema educativo para actuar en armonía, sincronizados, coordinados y priorizar el esfuerzo para atender de la manera adecuada, con mayor efectividad todo. No porque nos adelantemos, ¿sí? Evitaríamos que ocurriese algo, ¿sí? Pero sí estaríamos perdiendo la oportunidad de prepararnos para el momento que sí lo vamos a requerir. Esto es lo que básicamente estamos siguiendo indicaciones. Claro. No es una decisión personal, unilateral, o de presunción, o de que sintamos que tengamos que hacerlo. No, es una decisión científica planteada por las autoridades de salud, y de esa manera es como estamos actuando. Alguien está preocupado por los maestros, dice Edgar Magaña. Por favor, preguntarle al secretario sobre por qué los maestros sí deben estar en las escuelas. El trasladarse los expone, dice. Bueno, si un maestro tiene algún síntoma, es el mismo protocolo. ¿Sí? Para un docente. Es exactamente el mismo para un docente, para un niño, para un adulto, para cualquiera, dependiendo de aplicar en función de la sintomología que presente. Eso incluye a los docentes, claro, sin duda que sí. Pero ¿qué estamos aprovechando en este proceso? Si tenemos las reuniones, vamos a instalar a partir del día 23 los consejos técnicos escolares, ¿sí? De la estructura educativa. Vamos a organizar la instalación de los comités de salud para todas las escuelas, y vamos también, no nos vamos a esperar hasta el 23 para este caso, ya estamos la estructura educativa preparando los contenidos, los planes, programas, las plataformas. ¿Para qué? Para que podamos manejar esta parte educativa en línea, de tal suerte que si se requiere que el maestro esté en casa, lo hará desde casa. Pero para eso ocupamos organizarnos, para cuando se tenga la contingencia que se prevé que sea su punto más alto, tengamos todas las herramientas adecuadas para responder, y uno de ellos es prepararnos en el tema educativo, por supuesto, para poder reponer los días que se tengan que perder. Hay aquí una pregunta que tiene casi hasta tono de angustia. Tienen 12 personas con sospecha, ¿cuántos confirmados? Por favor, contéstenme. Tenemos 44 pacientes sospechosos, de los cuales 32 ya han sido descartados, quedan 12 pendientes sospechosos. A la fecha en Baja California no hay un solo confirmado de COVID-2019. Muy bien. En el instante que se dé ese escenario, lo vamos a hacer saber. Pero sospechosos estamos teniendo todos los días hacemos estudios y descartamos pacientes. Entonces no hay ni uno solo confirmado. Perfecto. Osvaldo Arroyo, ¿el gel antibacterial es efectivo como medida de protección? Sí, por supuesto que sí, pero no es la única alternativa, ¿no? Alcohol gel y claro. José Luis Martínez, Doralena Cortés, Israel Núñez, gracias. Minerva, Jim, Ale, ¿por qué no tomar medidas similares a las de la ciudad de San Diego? Bueno, ya comentamos. Diferentes circunstancias, dispersión comunitaria en San Diego, aquí 0 casos confirmados. Todavía. Vicky Márquez Gutiérrez, los maestros seguiremos en las escuelas, eso es una incongruencia de estar en cuarentena, lo que comentamos hace un momento. Claro, Eugenia Quiñones, como padre de familia también hay que tener criterio, uno, si son más los beneficios para el hijo y la familia, pues no los lleven. Son algunas de las muchas intervenciones que tenemos, no las alcanzaremos a desahogar todas, por supuesto, pero, y son bastantes, por cierto, pero
creo que vamos a tener la posibilidad de continuar este diálogo en otro momento, y sobre todo de mantener el canal de comunicación oportuno. Se estará haciendo comunicación tanto por salud como por educación. ¿Alguna consideración adicional que quieran compartir con quienes nos están viendo en este momento? Bueno, de parte del tema educativo, sí hacemos el llamado que entre mejor nos organicemos, podamos tener la mayor información, comunicación en los números que se han proporcionado, en la corresponsabilidad familiar, docente y de gobierno. Eso nos va a permitir poder transitar de la mejor manera este tema. Por mi parte, nada más decirles que estamos para servirles en esta nueva Secretaría de Salud del ingeniero Jaime Bonilla. Todos los servidores trabajamos lunes a domingo. Esta es una pandemia, va a transitar todo el mundo. Estamos preparados, estamos para servirles. Que tengan tranquilidad a la población, que no hagan compras de alarma o alerta. No vayan por más papel del baño, por el amor de Dios. La mejor forma de prevenir, proteger a tu familia, es informándoles sobre el lavado mecánico de manos. Si estamos enfermos, no acudir a lugares públicos. Si tú ves una persona enferma, que no te salude, no significa que tengas falta de respeto con esa persona. Es que en este momento hay que protegernos a nosotros y a nuestras familias. Que si vamos a trabajar y regresamos a nuestras casas, antes de tocar a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestras mamás, lavarnos las manos, lavarnos la cara. Si alguien nos estornudó o nos cayó alguna secreción, quitarnos la ropa y no saludar, no abrazar a nuestros familiares. Y por ahorita proteger con especial énfasis a adultos mayores. Si no estás vacunado contra H1N1, todavía tenemos vacunas, acaba este 30 de marzo. Bueno. Si tienes alguna enfermedad, diabetes, presión alta, enfermedad del corazón, pulmón, hígado, riñón, ten más precaución al saludar a personas y no salgas si no es necesario. Si eres un adulto mayor de 65 años o más, mismas recomendaciones. Estamos para servirles en la Secretaría de Salud. Llámenos si tienen alguna duda. Estamos cambiando la forma en la que hacemos salud en el Estado y estamos para servirles. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa especial. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta edición de AFN Político y Algo Más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias. No olvide usted la cita mañana a la misma hora. Le quiero comentar que este mismo programa lo vamos a repetir en el transcurso de la semana y, por supuesto, como todos los días, le vamos a mantener oportunamente informado con la información más actualizada en relación con este tema. Que tenga usted un día extraordinario. Pásela bien. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.